parte intermedia.
Buenas tardes a todos los participantes. Nuevamente, su servidor Martín Rivas, con la ponencia del maestro Óscar Arturo Díaz Torrejón. Este es el segundo viernes, segundo tema del sistema acusatorio adversarial. El día de hoy vamos a tener fase escrita, fase oral. Ya lo hemos presentado. Maestro Óscar, puede activar su micrófono y en el momento que usted decida podemos dar marcha. Bien, a la hora que me indiquen. Adelante. Antes que nada vamos a agradecer a todos los compañeros que hacen posible esto. Nos visitan ahorita de varias partes de la República. En Facebook tenemos otros compañeros que nos están ayudando. Agradecemos al maestro Enrique Espíritu Hernández, a la licenciada Cristina Velasco, a la licenciada Mayra Alejandra Ibarra Beltrán. Están tras bambalinas ayudándonos con estas cuestiones de Facebook, con las cuestiones de WhatsApp. Les vamos a decir nuevamente, la charla, la conferencia del maestro va a continuar y a los aproximadamente 20 o 30 minutos el maestro nos va a decir si tenemos algunas preguntas, como ha sido costumbre y tradición entre nosotros. Levantar su manita, levantar la mano, nosotros les vamos a ir dando el uso de la voz. Quienes se encuentran en Facebook Live, ellos van a hacer sus preguntas por medio del chat. Nuestros compañeros están debidamente organizados para proporcionarnos esas preguntas, las vamos a formular. Vamos a dar 10 minutos en cada sesión que suspenda el maestro Óscar Arturo Díaz Torrejón. Una vez concluidos los 10 minutos, continuamos con la charla, hacemos otra pausa posteriormente cuando el maestro nos lo diga, y así sucesivamente. Así es de que bienvenidos a todos los compañeros que nos visitan, todos los abogados. Adelante, maestro Óscar, es de usted el uso de la voz. Bien, pues muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí a través de estas nuevas tecnologías, esperando hayan tenido una excelente semana con la nueva normalidad que nos están imponiendo las circunstancias. Bien, el día de hoy, dándole continuidad a la charla del viernes pasado, habíamos acordado que hoy veríamos precisamente lo que tiene que ver con la segunda etapa del procedimiento acusatorio, que es lo que conocemos como etapa intermedia o de preparación a juicio oral. Hasta su nombre lo dice, pues ya estamos en la ruta, ya estamos encaminados para llevar a cabo esa audiencia de debate llamada juicio oral. Considero yo, y una opinión muy personal, en esta etapa es donde el legislador nos dejó más incertidumbres y nos creó muchas lagunas, e incluso, contrario a lo que la propia Corte ha establecido, desde mi muy humilde opinión, han desfasado algunas cuestiones y voy a tratar de puntualizarlas. Sí me agradaría mucho, en particular en esta ocasión, siempre me agrada, por supuesto, pero en esta ocasión porque les voy a pedir una situación muy encarecida. Recuerden que la semana pasada les dije que leyeran por ahí algunos artículos y se documentaran en jurisprudencias y en misma doctrina, porque resulta que tenemos, repito, muchas lagunas en este tema en particular de la etapa intermedia. Voy a tratar de ser así muy pausado para ir llevando esto, porque implica regresarnos, implica interpretar, implica conjugar. Recuerden que el sistema jurídico no es el propio código, únicamente el código.
Recuerden que nuestro sistema precisamente es todo un conglomerado. Hoy en día, incluso como abogados, tenemos nuevos conceptos como es el bloque de constitución, interpretación conforme, control convencional. Entonces, el sistema jurídico penal mexicano implica no un artículo, no un código, sino un cúmulo de legislaciones, un cúmulo de interpretaciones por parte de los órganos que están facultados para ellos, en este caso la propia Corte o los cortes internacionales. Recordemos que hoy en día también son vinculatorias las decisiones que pueda tomar un organismo internacional. Bien, entonces voy a entrar en materia. La etapa intermedia, de conformidad con lo que dispone el artículo 211 del Código Nacional, comprende desde la acusación hasta que se dicta el auto de apertura a juicio oral. La semana pasada quise adelantar un poquito y analizar así en forma somera lo que es o lo que debe contener escrito de acusación. No me quiero detener mucho en eso porque al final de cuentas ahí está el código. Sin embargo, quiero retomar algo que para mí es una de las cuestiones que más confusión ha generado. Yo lo atribuyo esto a que nuestros legisladores cometieron el error de hacer copiar, cortar y pegar. Nuestro código está basado en el modelo chileno, pero también tiene parte del colombiano, algunas doctrinas de Estados Unidos y por supuesto lo mexicano. Entonces tenemos, yo le llamo un Frankenstein. Y permítanme la crítica, definitivamente quiero hacer una crítica constructiva y no destructiva. Nuestro código creo que debe ser sometido a una cirugía mayor porque nos dejó, repito, muchas incertidumbres. Desgraciadamente aquí no se dan las condiciones para entrar esto en una confrontación directa en el debate, en la diatriba, por las condiciones, pero voy a tratar de explicarlo y como decía el maestro Martín, en un momento voy a hacer un lapso y sí me gustaría una participación, incluso si no están de acuerdo conmigo es válido. Recuerden que como abogados precisamente nuestra ciencia formal que es el derecho, eso nos permite en forma fundada emitir nuestras opiniones y son respetables, definitivamente ninguna opinión será denostada, ninguna opinión será descartada y por supuesto recuerden que estamos avanzando, estamos llevando un procedimiento novedoso y al final del día pues todos estamos tratando de hacer nuestras aportaciones con la intención de que se vaya mejorando, que esto vaya fluyendo y el beneficio pues lo va a obtener toda la sociedad mexicana. Bien, si tienen por ahí a la mano su código o si ya lo leyeron, me gustaría que se remitan a lo que dice el artículo 335, fracción séptima, en donde palabras más, palabras menos, dice que uno de los requisitos que debe contener el escrito de acusación, el Ministerio Público dice debe señalar, usa la palabra señalar. Quiero ir desmembrándolo. Deberá señalar los medios de prueba que pretenda desahogar, que pretenda ofrecer, perdón, dice, señalará los medios de prueba que pretenda ofrecer. Primero, dice señalar, no dice ofrecer. Usted señalar, pues es escribirlos, anotarlos, referirlos. Y luego habla a futuro, dice que pretenda ofrecer. Posterior sí usa la palabra ofrecer. Como abogados sabemos qué implica el ofrecimiento de pruebas. Entonces, en esta oración, el legislador nos genera precisamente desde mi punto de vista, la certidumbre de que ahí en ese momento no se están ofreciendo los medios de prueba. Se están únicamente señalando para ofrecerlos en un momento posterior, porque, repito, habla a futuro. Entonces, ahí nos quedamos con eso, señalar los medios de prueba que pretenda ofrecer. Pero luego nos vamos al artículo 340 del Código Nacional,
en donde dice, una vez que se le dio vista a la defensa, al imputado, ahorita me regreso un poquito para ver la figura de la coadyuvancia. Quiero seguir hablando del ofrecimiento de pruebas. Acá dice que el imputado y su defensor, dice podrán. Usa la palabra podrán, y como abogados sabemos, y la propia Corte ha establecido que cuando el legislador dispuso o usó la palabra podrán, es una facultad discrecional de la parte, es decir, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Sin embargo, la Corte emitió es una tesis, un colegiado de primer circuito, bajo el registro 2019-565, dice ese colegiado que no es facultad potestativa, sino que es imperativo. El imputado y la defensa deberá, la Corte cambia la palabra podrá por imperativo, deberá ofrecer, porque curiosamente el código acá en el 340 sí dice, la parte podrá, entre otras cosas, señalar vicios formales y otra situación. La fracción segunda dice, es ofrecer los medios de prueba, ¿sí? Que dice que pretenda desahogar en el juicio. Entonces, si ustedes se fijan, no tenemos ni en el 335, ni el 340, ni el 344, el momento exacto en donde deben de ser ofrecidas las pruebas. Sin embargo, una interpretación muy personal, y ahorita les refiero el porqué, una interpretación muy personal, he llegado a la conclusión de que el momento preciso para ofrecer las pruebas es después de que el juez en la audiencia intermedia verificó que las partes se hubieran hecho el descubrimiento probatorio. Voy a tratar de explicar porque les digo, es un tanto cuanto confuso, voy a ir del código hacia adelante y hacia atrás. Me gustaría, si tienen la posibilidad de tener su código ahí a la mano, que me vayan siguiendo. Bien, el artículo 344 del Código Nacional nos da las reglas para llevar a cabo el procedimiento de la audiencia, ¿sí? Algunos de ustedes me dirán que ya me pasé de la etapa de la fase escrita a la fase oral, y es cierto, pero reitero, quiero dejarles sembrada la duda para que también ustedes en el transcurso de esta semana que viene se dediquen a indagar, y repito, me gustaría escuchar sus opiniones en relación a esto. Y no importa si no están de acuerdo conmigo, no importa si me dicen que estoy loco, no importa, pero sí necesito esa ayuda. ¿Por qué? Porque estamos viendo un problema muy grave que está generando en las audiencias en esta etapa, en este tema. Bien, entonces les decía, el artículo 344 nos señala los pasos que hay que seguir para efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia, y nos dice que inicia con un resumen de la acusación. Dice resumen de la acusación, y creo que no hay ninguna confusión o no podemos generar algún inconveniente en entender qué es un resumen de la acusación. Sin embargo, su servidor, no tengo el número preciso, pero sí les puedo asegurar que posiblemente unas 20 audiencias intermedias he desahogado, y en todas, indistintamente, el fiscal llega y empieza a leer el escrito de acusación, violentando el artículo 44 que obliga a las partes a llevar a cabo la audiencia de forma oral. Yo me atrevo y le digo al juez, señoría, por favor, dígale a la fiscalía que no lea, que haga un resumen. Pues no lo hacen, leen. Y luego, primero, repito, no siguen eso. Se continúan leyendo el escrito de acusación, y como ahí están señalados los medios de convicción, los medios de prueba, perdón, que pretende ofrecer, pues pareciera que los está ofreciendo en ese momento. Entonces, repito, primero 344 dice, hay un resumen de la acusación. Después hace lo propio el asesor jurídico
y el defensor, si es que quieren contestar esa acusación. Después se va al planteamiento de incidentes. Sabemos que esos incidentes pueden plantearse en cualquier momento, pero aquí el legislador nos impuso incidentes. Luego, esa figura que para los penalistas nos resulta un tanto cuanto complicada, lo que son las excepciones. Quienes son abogados civilistas, mercantilistas y otras materias manejan muy bien el tema de las excepciones. A los penalistas nos ha creado un tanto cuanto confusiones, porque palabras más, palabras menos, la ley define la excepción como aquella figura para destruir o combatir las acciones. Y luego el mismo código nos ha dicho que solamente nos admite ciertas excepciones, pero eso lo dejamos para otro día. Ese tema lo dejamos para otro día. Bien, después de las excepciones, se deberá entrar al análisis si es que existieron acuerdos probatorios. Después el juez verificará que las partes se hayan hecho el descubrimiento probatorio, ¿sí? Descubrimiento probatorio y acuerdos probatorios, en un ratito me regreso. Ahorita además lo estoy tomando como la secuencia que debe llevar la audiencia. Ya ahí ya suspende el 344, suspende el procedimiento o la regla que llevaba. Y luego ya nos habla el 345, nos habla presente que son los acuerdos probatorios. Y luego el 346, aquí viene otro interesante. Artículo 346 nos dice que se va a entrar al debate de la exclusión de los medios de prueba que fueron ofrecidos. ¿Se fijan? El 335 nos habló a futuro. Fracción séptima, señalar los medios de prueba que pretenda ofrecer. 346 dice, entrar al debate de la exclusión de los medios de prueba que fueron ofrecidos, es decir, pasado, ya en ese momento ya habían sido ofrecidos, y por lógica así se debe entender. Bien, entonces, ¿en qué momento debieron haberse ofrecido realmente las pruebas? Yo no creo, porque en alguna ocasión un juez me lo dijo, que se fueron ofrecidas en el escrito de acusación. Hay una tesis por ahí de la Corte que pareciera que le da la razón a ese juez, pero yo no estoy de acuerdo. El registro 2019-589, que habla de que las pruebas deben ser ofrecidas en la fase escrita de la etapa intermedia. Sin embargo, reitero, si analizamos así meticulosamente lo que establece la fracción séptima del artículo 340, entonces vamos a determinar que en ese momento no se están ofreciendo, solamente están señalando, y que se van a ofrecer en la audiencia intermedia. Y ya les digo, porque ya en el 346 habla de momento pasado. Entonces, desde mi muy humilde opinión, considero que precisamente los medios de prueba deben ser ofrecidos instantes antes de lo que habla el 346, el artículo 346, que dice entrar al debate de las pruebas que fueron ofrecidas. Y esto creo que se armoniza con los demás artículos, porque los acuerdos probatorios, recordemos lo que implica, y el descuento probatorio también. Entonces, en una lógica, en una congruencia, me llama a mí para establecer que el momento preciso de ofrecimiento de pruebas, reitero, es después de que el juez verificó que las partes se hayan hecho descuento probatorio y antes de entrar al debate de la exclusión de ellos. Me gustaría en este momento escuchar algunas opiniones de ustedes, algunas preguntas. Me gustaría abrir un poquito el debate. Maestro Martín. Muy bien, maestro. Vamos a checar quiénes han levantado la mano. Permítanme un segundito. Tenemos a licenciado José Alberto Romero García. ¿Puede activar su audio, licenciado José Alberto? Adelante, licenciado José Alberto. ¿Puede activar su audio? ¿Sí me escucha? Bien, sí, licenciado. Sí, se escucha. Mire, maestro, tengo una duda. Dice usted que ha intervenido en no menos de 20 audiencias donde el agente del Ministerio Público, a la hora de iniciar la audiencia, inicia leyendo precisamente la carpeta de investigación. Y dice escrito de acusación. Perdón. Lee el escrito de acusación. El
Sí, el escrito de acusación. Sí. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida. Usted le llama la atención al señor juez, le dice, señor juez, pues está leyendo, dígale que no lea, y el Ministerio Público continúa leyendo. Sin embargo, el artículo 107 nos habla de la probidad, que precisamente debería de invocarse en cuanto a que en concordancia con el 344, la probidad es la no extensión, el no entrar en una situación con independencia a que es un juicio oral, y que aunque la oralidad no es un principio, sí es una forma en la que se debe de llevar el juicio. Yo creo y considero que cuando se insiste por parte de la autoridad ministerial en estar leyendo, se debe en ese momento de dar cuenta de que para que conste en el audio y video de la inobservancia y de la falta de obediencia a la que debe el Ministerio Público a la hora de intervenir al desarrollar pues esta audiencia, ¿verdad? No sé usted qué opine. Muchas gracias. Sí, coincido completamente con usted, licenciado José Alberto. Le digo, yo precisamente por eso es por lo que hago esa acotación en la audiencia para que quede el registro. Desgraciadamente, hay otro tema que también a mí me ha generado mucho ruido, el tema de las violaciones procesales. El artículo 14 de la Constitución nos habla la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. Sin embargo, a partir de junio del 2013, cuando se crea la nueva ley, pareciera que nos han querido confundir, porque ahora ya nos hablan de violaciones procesales superiores, menores. Entonces, cuando la misma Corte ha establecido que el debido proceso es un derecho humano, entonces, ¿cómo es que ahora nos hablan de violaciones procesales? Entonces, por ahí en alguna ocasión, un juez de distrito, cuando presenta el amparo aduciendo que precisamente no se dio cumplimiento, no se dio la observancia debida, como bien usted dice, la oralidad no es un principio, pero sí es un vehículo, es el medio para. El juez de distrito así me dijo, no, pues al final de cuentas pues es una formalidad que no incide en el resultado, y pues me niega el amparo. Y ya no me fui a la revisión por la cuestión de la economía procesal. Desgraciadamente la Corte también ha sido artífice en obstruir, en bloquear, en no permitir que esto vaya fluyendo y vayamos avanzando. Les repito, tenemos ahora esos absurdos de que no, son violaciones procesales. Yo les digo, pues es una violación procesal, checa lo que dice el 14 y debes de conceder el amparo. Ahora la Corte también hace unos meses nos emitió una tesis en el sentido de que si esas violaciones procesales no las hacemos valer antes de llegar a la etapa final, ya no las podemos hacer valer en el amparo directo, que a mí también se me hace un absurdo. Pero bueno, digo, son temas muy escabrosos, son temas muy interesantes, sin embargo, por la cuestión del tiempo no nos da para tomarlos así en forma debida. Entonces, coincido completamente con usted en el sentido de que ese será motivo para que el juez se impusiera y bajo su imperio incluso culminar al Ministerio Público, para que si no lo hace va a mandar llamar a otro Ministerio Público. Coincido con usted. Muchas gracias, maestro. Yo lo decía simplemente porque el artículo 107 del Código Nacional nos habla precisamente de la probidad, que es el no extenderse de principio en cuanto a esos cuestionamientos del Ministerio Público. Pero lo más importante es que hay que hacerlo valer, que se haga valer en audio y video, por el hecho de que al momento de presentar el amparo se hizo la observancia, y de que el principio de oralidad no significa más que en un momento dado tener la lectura para apoyo de memoria, no para presentar toda un escrito que ya está elaborado o preelaborado, como anteriormente se llevaba en el sistema tradicional, que era estar con toda comodidad realizando todo aquello tipo de escritos en el escritorio, ¿verdad? Y ahí la probidad debe de ser fundamental en el sentido de la situación que dice el 344 de manera resumida.
Así es, incluso el 44 del Código Nacional dice, las audiencias se desarrollan de manera oral, pudiendo las partes apoyarse, presente apoyarse en lecturas, pero no es un apoyo, no leer todos los documentos. Así es. Le agradezco mucho, maestro Oscar. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Ay, ¿cómo es esto? Perdón. El licenciado César, escucho así como burullo, pero no entiendo las palabras. iPhone de César, ¿puede activar su micrófono? Bueno, no contesta iPhone de César, maestro Oscar. Pasamos. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, iPhone de César. Adelante, licenciado César. Sí, lo que pasa es que no me podía, no sé por qué no me dejaba ver el micrófono. Maestro Rejón, buenas tardes. Soy licenciado César León, servidor. Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Una pregunta, mire, son dos dudas que yo tengo. Una más bien es comentario en relación a lo que acaban de ustedes comentar. Normalmente en las audiencias, como bien lo dijo el compañero, el Ministerio Público empieza leyendo tanto en la imputación como en el ofrecimiento, en la acusación. Sí. Me ha tocado en su momento solicitarle al juez que lo prevenga para que se apegue a las reglas de juicio oral. Sin embargo, hay jueces que en lugar de hacerle ver el error, lo permiten porque el Ministerio Público se apoya, según ellos, se apoya en el artículo 44 del Código Nacional, cuando usted bien lo dijo, es simplemente para apoyo, pero no para la lectura. Y lo maneja así tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico. Entonces, desde ahí está mal, y lo único que demuestran es desconocimiento del asunto, o sea, que no están al 100% del enterado del asunto. Eso por un lado. Y por el otro lado, me quedó la duda, por ahí comentábamos en la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público, sin detenido, manda la carpeta de investigación para que se lleve a cabo la audiencia de imputación y vinculación. La carpeta se lleva por dos, tres delitos, y al momento de que ya consigna, cambia los delitos. ¿Eso es válido? Mire, puede reclasificar delitos siempre y cuando no se varíen hechos, ¿sí? Acuérdense que hay un principio que se llama de congruencia. Debe existir congruencia en imputación, vinculación, acusación y sentencia, ¿sí? Hay momentos para hacer reclasificaciones del delito, pero ¿qué implica una reclasificación del delito? Incluso yo también he criticado esa figura de la reclasificación de delitos, porque el Ministerio Público puede hacerlo según el código, incluso en sus alegatos de clausura. Imagínense, ya estamos en un alegato de clausura y en ese momento el Ministerio Público nos hace una reclasificación de un delito. Les pongo un ejemplo. A mi cliente le imputan el delito de tentativa de homicidio, y yo preparo mi defensa, desahogo mis pruebas y todo con esa figura. Y ya en el alegato de clausura, el juez me dice, no, pues por un error, una mala interpretación o esto, considero que el delito debe ser lesiones calificadas, ¿sí? La ley lo establece, que en ese momento el juez va a decir, bueno, pues suspendo esto para que el defensor prepare la defensa adecuada. Entonces, se me hace un absurdo. Sin embargo, la ley así lo contempla. Incluso yo he escuchado por ahí un doctrinista que habla de que deberían permitirse acusaciones subsidiarias, que también se me hace completamente desfasar el procedimiento. Imagínense que nos hagan acusaciones subsidiarias, si no es uno es otro, si no el otro, a ver cuál pega. Entonces, sí hay momentos en donde tanto el juez como el Ministerio Público puede hacer reclasificación del delito. Repito, reclasificar el delito es
cambiar de una otra manera la forma o la denominación del hecho ilícito, del hecho que la ley se asimila a un delito, pero no deben de modificarse ninguna, ni en esencia, ni superficial, ni colateral, ni periféricamente los hechos. Esa es la única condición. Los hechos deben de quedar intocados. No sé si le quede claro. ¿Sí me escuchas? Sí, lo escucho, licenciado. Sí, mira, mi duda es por esto. La carpeta de investigación se desarrolla con los delitos de daño a las cosas, amenazas y lesiones. Sí. Y ya al momento de consignar, ponen contra la dignidad de las personas, lesiones y daño a las cosas. Entonces, para mí, es un punto de vista muy personal, está cambiando uno de los delitos por la dignidad de las personas, porque de acuerdo a la reforma del 19, si no me equivoco, se va a la prisión preventiva oficiosa. Ajá. Y esto lo hacen dolosamente para dejar al presunto imputado detenido. No lo pueden hacer, no pueden jugar de esa forma. Reitero, hay una tesis por ahí de un colegiado que dice que sí puede el Ministerio Público, haga de cuenta que solicitó la audiencia inicial para hacer la imputación por un delito y después al momento de estar haciendo le hizo imputación por otro delito, pero siempre y cuando le haya dado oportunidad a la defensa y el imputado para que se haya enterado de ello, ¿sí? Pero así como usted lo dice, que le lleva a cabo una investigación y luego le imputa otra situación completamente diferente, pues lo está dejando completamente de estado de indefensión. No hay forma de que pueda subsanar usted eso. Eso la ley no lo puede permitir, el juzgador por supuesto que tampoco puede permitir ello. Recuerden que ahora los jueces no tienen acceso a la carpeta de investigación. Algunos me dirán que tienen acceso, que las tienen siempre en las audiencias. Coincido con ustedes, sin embargo, la logística establece que no pueden tener acceso. Entonces ahora quienes somos los encargados de hacerle notar todo ello somos de las partes. Si el Ministerio Público está haciendo una imputación completamente diversa a la carpeta de investigación, pues eso es obligación de la defensa hacérselo notar al juez. A ver, a mí se me llevó una investigación, se me citó incluso para venir a atender una circunstancia de esta naturaleza, se me dieron copia de la carpeta de esta naturaleza y se me está haciendo una imputación completamente diferente. Por lo tanto, se debe de suspender esa audiencia y no continuarla porque evidentemente no tiene congruencia, no es congruente la imputación que se solicitó o más bien la investigación que se llevó con la imputación que se está haciendo. Ahí coincido con usted que eso no es posible, la ley no lo puede permitir y el juez está obligado, recuerden, de conforme con el periodo de la Constitución, a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, esa es una violación flagrante de los derechos humanos del imputado. Así es. Ok. Esa era la pregunta, maestro. Gracias. ¿A usted? ¿Alguna otra pregunta? Sí, permítame un segundo, maestro. Tenemos una pregunta de Facebook. Ajá. Un segundo. Sí, gracias. Dice Joan Saúl, pregunta si las violaciones procesales se promueven en la audiencia en la que se encuentra a través de un incidente. Sí, miren. Artículo 97, artículo 98. El artículo 97 nos refiere a aquellas actuaciones que se han hecho violentando derechos humanos son nulas de pleno derecho y el órgano jurisdiccional las tiene que decretar de oficio. Si no, las partes en cualquier momento pueden hacer valer. Artículo 98 habla de esa figura que yo les estaba diciendo, violaciones procesales, que le reitero. Yo me he dado la tarea de tratar de encasillar exactamente qué es una violación procesal, porque entonces en qué momento estamos hablando de violaciones al debido proceso y en qué momento estamos hablando de una violación procesal, ¿sí? Entonces, el artículo 98 nos dice que si se da la violación procesal, en las siguientes 48 horas se tiene que hacer por escrito, se tiene que hacer un incidente para efectos de hacérselo notar al juez. Si la violación se dio en audiencia, recuerden que es una regla, si la violación se dio en la audiencia hay que hacerlo notar para que el juez trate de subsanar, sanear ello. Incluso eso es una diferencia abismal. Violaciones procesales pueden ser saneadas.
violaciones de derechos fundamentales no pueden ser convalidadas, no pueden ser saneadas. ¿Sí? Entonces, hay dos situaciones. Si la violación se dio en la audiencia, tenemos el término de la audiencia para hacerla valer. Si se dio fuera de audiencia, 48 horas para hacerla valer por escrito mediante incidente. Muy bien, maestro. Tengo otra pregunta de Facebook y 4 más en Zoom. ¿Gusta que hagamos estas preguntas y continuamos? Por favor, sí. Ok. Entonces cerramos esta sesión con estas 4 preguntas, es la de Facebook. Ok. Enseguida. Otra más de Facebook, Miguel Zaragoza. Pregunta si en la audiencia intermedia se puede pedir el sobreseimiento por violaciones procesales. Sí, de hecho, la misma Corte y la disposición del artículo 335 es, una vez que se terminó la investigación complementaria, es momento para, si el Ministerio Público no lo solicita, la parte puede solicitar el sobreseimiento. Recuerden que el sobreseimiento es por diversas causas, pero sí, efectivamente, se ha establecido por parte de la Corte que antes de que se cierre investigación complementaria no podríamos solicitar sobreseimiento. Una vez que se cerró la investigación complementaria, ya podemos solicitar sobreseimiento. Claro que sí. Le damos el uso de la voz al licenciado Luciano González. Adelante, licenciado Luciano González, con su pregunta. Puede activar su audio. Licenciado Luciano González, adelante. Buenas tardes, no sé si me escuchan por ahí. Sí, adelante, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya bien sabe, maestro Oscar Arturo, le mando un saludo y un abrazo. Pues yo no soy abogado, sin embargo estoy escuchando todo esto y yo creo que como ciudadanos y responsables es importante saber pues todos esos procedimientos pues para cuando se llegue el caso, porque muchas veces no se cuenta pues con el abogado, ¿no? Y también es importante saberlo. Y bueno, pues si ustedes que son abogados y que le entienden bien a esto, yo creo que sí es momento, el mensaje pues más que pregunta, ¿no? El mensaje para todos los mexicanos, abogados sobre todo, que son los que pueden defender las causas, pues estoy escuchando al maestro Oscar Arturo, pues cómo se pone el Ministerio Público, cómo las discrepancias que hay entre uno y otro artículos, pues cómo les permiten una cosa y luego les hablan de otra, el 345, y estoy escuchando pues todo eso. Yo creo que sí es importante de que cuando no, que se fajen pues los pantalones los abogados y que sí presenten sus quejas cuando no se les otorgue lo que ellos necesitan, pues basados principalmente en lo que está marcando ahí la cuestión del derecho, ¿no? Que es lo que todo el mundo tenemos derecho a eso y hay que hacerlo valer, pues más que nada era eso, ¿verdad? Y saludarles a todos pues por ahí. Ok, muchas gracias, igualmente un abrazo. Y pues sí, efectivamente, yo coincido que es obligación de los abogados hacer o poner nuestro esfuerzo y apartarnos de aquella situación de ¿para qué me meten problemas? Precisamente por eso, por lo que creo que luego no avanzamos. Entonces coincido, yo créanme que en la medida de que yo advierto alguna irregularidad, lo pretendo hacer valer. Evidentemente yo no soy quien tiene la verdad absoluta, no soy así, pero sí trato de documentarme, trato de entender las cosas y a partir de ahí defender, repito, fundadamente mis puntos de vista. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La licenciada Luz María. Adelante, licenciada Luz María. ¿Puede activar su micrófono, licenciada Luz María? Tiene el uso de la voz. Bueno, pasamos, mientras activa su micrófono, licenciada Luz María, pasamos con un abogado que se encuentra registrado como Huawei P10 Selfie. Adelante, licenciado. Huawei P10 Selfie. Puede activar su micrófono. Adelante, licenciado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Rafael Delgado Alvarado. No sé por qué no se puso bien mi nombre, ¿verdad? Soy de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Un saludo, doctor Oscar. Estamos aquí muy atentos. Igualmente. Mire, esa relación, muy amable, maestro. Es en relación a la cuestión de la exposición resumida del punto que usted está tocando. Sí. Yo quiero opinar algo que ya lo explicó de esta forma en algunas otras entidades. En el caso, un juez de control de la Ciudad de México, Cristian Bermúdez Porras. Él dice y expone que la cuestión resumida
en la audiencia se hace, en primer término, porque la publicidad es entendida como un acceso de la carpeta. Es decir, la publicidad se entiende como un acceso de la carpeta que se hizo o que ya se tomó en la fase escrita. En esa fase ya se verificó el descubrimiento probatorio que de hecho ya existe. Y hay una segunda dimensión de la publicidad que se da en este segundo momento de la fase oral, donde las autoridades no actúan con secrecía previamente a haber sido ya expuesta en la fase escrita. Entonces, el hecho de que se exponga ahora de manera oral una acusación resumida por la Fiscalía tiene, según dice el doctor Cristian, tiene más por objeto que se sepa por quién está por quién se está haciendo de lo que va a hablar. Porque en realidad dice él que bien podría prescindirse de la acusación resumida de manera oral, partiendo de la base de que el juez de control tiene la acusación escrita. Sí. Porque esta no va a mutarse. Esta no se va a mutar, esa acusación de lo que diga, porque ya está en la acusación escrita, salvo que haga una corrección formal, esa es la precisión. Pero la acusación va a ser la misma por escrito que la que se hace. La tiene la defensa, la tiene el asesor jurídico, la víctima. Entonces, es la única situación, dice él, por la cual tiene que hacerse la exposición resumida. De hecho, el legislador no delimitó o estableció que en qué consiste, como dice usted bien claro, la acusación resumida. Ahí está el problema de esa interpretación como tal, ¿sí? Pero bueno, él explica, y así lo he entendido yo, que se tiene que exponer al menos los aspectos más básicos. Y en los diferentes estados, que me han tocado estar en diferentes estados, se han hecho costumbrismos y cada quien lo ha hecho de alguna forma como lo ha interpretado, como usted bien lo dice. ¿Sí? Algunos explican el hecho, la clasificación jurídica, la forma de participación, la pena que se está solicitando, los decomisos que estén solicitando y el monto de la presión del daño. Entonces, si no hay correcciones, esta acusación no va a mutar. Entonces es el binomio de la publicidad en su aspecto oral. ¿Sí? Sí. Estos son aspectos que realmente ya no vamos a volver a tocar. Ahora bien, en esta audiencia oral, el juez no va a hacer una discusión de esa acusación oral. Es decir, el juez de control no le va a decir al Ministerio Público si lo que está exponiendo en su clasificación del tipo es correcto o no. Él no lo va a decir, él no me va a escuchar. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es mi aporte, ¿no? Esa es mi opinión, que pues, he tenido la necesidad de ir a otros lugares y sí, me ha generado esa duda, ¿no? Entonces me di a la tarea también de, como usted bien lo dice, de ir investigando y ver los porqués. Hay términos que nos llevan a veces a la interpretación subjetiva, pero bueno, es una explicación que yo obtuve en una oportunidad que estuve en México y fue lo que me dijo en este caso el doctor. Muy amable, maestro. Al contrario, mire, efectivamente yo coincido completamente con ello. El resumen de la acusación, recordemos que venimos de la etapa escrita y entramos a la fase oral. Entonces, el resumen de la acusación es presente para poner en contexto ello, porque como claramente dice el licenciado Rafael, la acusación no va a mutar, no se va a desaparecer, no va a modificarse, porque ya el Ministerio Público se la presentó al juez, el juez notificó de esa misma a las partes, entonces ya los escritos de acusación ya es conocido por las partes. Entonces es poner en contexto en ese momento de la audiencia la acusación, y efectivamente el resumen de resaltar los hechos importantes, porque yo también coincido, pudiera haberse prescindido ese resumen porque ya el escrito de acusación, reitero, ya es conocido por las partes. Sin embargo, precisamente atendiendo a la lógica de la audiencia intermedia, que es oral, por eso se le dice, el legislador le impuso al Ministerio Público que exponga la acusación resumida. Sin embargo, sí, les digo que en varias partes de la República he notado efectivamente esas deficiencias. Adelante con la otra pregunta. Bien, maestro, quedábamos que concluimos este bloque de preguntas y respuestas. Bien. Seguimos con su sesión, con su conferencia. En el siguiente bloque, usted nos indica en qué momento damos marcha a las siguientes preguntas. Ok. Bien, entonces, retomando, les reitero, Espero les haya quedado clara mi idea en relación al por qué considero que el legislador nos dejó una laguna
porque no existe así diáfanamente el momento en que se deben de ofrecer los medios de prueba. Bien, luego tenemos figuras nuevas como son acuerdos probatorios. Esos acuerdos probatorios es una novedad que tenemos aquí en México, en nuestro sistema acusatorio. Desgraciadamente, los abogados mexicanos estamos siempre muy a flor de piel para la litis. No ponderamos la mediación y esas cuestiones que al final de cuentas un acuerdo probatorio en eso incide. ¿Qué son los acuerdos probatorios? La ley nos dice que es la comunión de que hagan las partes, tanto la fiscalía como la defensa, para tener por demostrados algunos hechos. Y es decir, ya esos hechos ya no son controvertidos, ya no se van a debatir, ya no se van a tener que demostrar en la audiencia de juicio, es decir, ya se tienen por demostrados. Esa situación, reitero, si tuviéramos un poquito más abierta la actitud para negociación, pudiéramos tanto el fiscal como los defensores entrar en esa situación en donde a través del diálogo, a través de, mira, ¿qué te parece? Tenemos por demostrado, pongo un ejemplo, la defensa está llevando a cabo una estrategia de defensa en donde alega que su cliente no estuvo en México el día que se privó de la vida a la víctima. Entonces, válidamente se pudiera hacer un acuerdo probatorio, tener por demostrado las causas de muerte. ¿Por qué? A la defensa, ¿qué le implica o qué le beneficia controvertir las causas de muerte si su estrategia de defensa es establecer que su cliente no estuvo? Entonces, lo pongo nada más como ejemplo. Entonces, los acuerdos probatorios nos pueden generar beneficios, nos ahorran tiempo, nos ahorran incluso dinero, porque si tenemos que contratar peritos para controvertir la causa de muerte, entonces el acuerdo probatorio, reitero, bien analizado, bien estudiado, puede generar beneficios tanto a la fiscalía como a la defensa. Repito, quitándonos un poquito el saco de luchador, bajarnos del ring y hablar con las partes y tratar de negociar. En relación al descubrimiento probatorio, también se ha generado por ahí una serie de incertidumbres. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Pues es la obligación que se tienen las partes de decirle a la contraria, mira, estas son mis armas, estas son mis evidencias, y con esto voy a ir al juicio oral. Hay una película, yo se la recomiendo para que ahí gráficamente nos enseña qué es el descubrimiento probatorio. Se llama Crimen Perfecto. Cuando tengan la oportunidad, véanla, y ahí al imputado, al acusado en esa película, el fiscal le entrega una caja y ahí dice descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque luego aquí en México también ha sido muy dado que vamos con el Ministerio Público, yo ya hice descubrimiento probatorio, sí, le entregué copias de la carpeta a la defensa. Eso no es hacer descubrimiento probatorio, es una parte solamente. La fiscalía deberá poner a la vista y a disposición para efectos, si queremos hacer algún dictamen, algún análisis, toda la evidencia que tenga para un asunto determinado. Igual la defensa, nada más la defensa tenemos el beneficio que nosotros le vamos a dar a conocer a la fiscalía únicamente lo que pretendamos llevar a juicio, pretendamos desahogar en juicio, y la fiscalía tiene la obligación de darnos a conocer todo aquello que haya descubierto, le ayude o le perjudique a su teoría del caso. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego otra cosa, que en muchos estados está fallando las famosas bodegas o almacenes de evidencias. Resulta que no tenemos esos lugares en donde deben ser resguardadas las evidencias. Tan es así que en una forma muy descuidada, también me ha tocado ser testigo de ello, en donde en los delitos, las evidencias, les pongo un ejemplo, por ahí está llevando una defensa, en donde en la carpeta de investigación se hablan de 2 navajas,
luego aparecen, se habla de una sola navaja en la carpeta y luego aparecen 2 navajas. Al momento de que refiero eso en el escrito probatorio, me dice el Ministerio Público, está bien, sí, pero no hay problema, mira, ahorita vamos a sacar una y ya se quedan más, o sea, así. Entonces están en una forma muy descuidada, como si tratara de un mero adorno o de un juego, están tratando de manejar esta situación del escrito probatorio. Reitero, es tan importante como que esas son las evidencias, esas son las pruebas para acreditar precisamente esos hechos que estamos tratando de descubrir. Entonces, hacer descuento probatorio ni es un adorno, ni es un juego. Y el Ministerio Público tiene que entender. Y le digo esto porque el día de ayer, precisamente aquí en la Fiscalía de Jalisco, fui y no me quería prestar la carpeta de investigación porque ya me habían dado copia de ella, imagínense. Entonces, todavía tenemos muchas reticencias, todavía tenemos muchos vicios del sistema tradicional. Entonces, sí es generar una apertura, sin el ánimo de la confrontación, sin el ánimo del pleito, generar la apertura en donde el Ministerio Público entienda que él hace su labor y la defensa también hacemos la nuestra. Se han generado una serie de obstáculos, incluso para designación de defensores, nos están tratando de bloquear. Reitero, el descuento probatorio es obligatorio para ambas partes, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tenemos que bajar un poquito de esa actitud que hemos mostrado en donde queremos llegar siempre a la confrontación. Reitero, cuando entendamos, el juez tiene una función, el fiscal tiene otra función, la defensa tiene otra función y todos, es un trabajo respetable, todos debemos actuar con profesionalismo, con ética, con honestidad y por ende tratar de llevar a cabo, por ahí el licenciado Rafael decía algo muy propio de la probidad, efectivamente, o sea, hacer audiencias sencillas, congruentes, ágiles. Por ejemplo, el artículo 397 nos quitó ya la carga esa de estar fundando y motivando lo que pedimos. Entonces, yo siempre digo, vamos siendo tolerantes y vamos siendo partícipes para que la audiencia fluya, para que la audiencia avance. ¿Por qué? Porque luego entramos también en algunas cuestiones de que, pues que el Ministerio Público me diga en qué artículo funda su petición. El Ministerio Público, pues que la defensa igual. Entonces, yo creo que podemos permitir unas audiencias más ágiles, más fluidas y sobre todo, recordemos, se habló del principio de publicidad. El principio de publicidad va a incidir porque al final de cuentas se convierten en supervisores, se convierten en fiscales. La audiencia que debe de estar ahí presente precisamente es una forma de que nos están supervisando. Por ende, se recomienda que el lenguaje que se use en las audiencias sea un lenguaje no con tecnicismo, sino que el común de la gente lo entienda, para que las personas, y sobre todo también el imputado, que es el actor principal en la audiencia, entienda de qué se trata esa audiencia. Entonces, buscar una forma, un diálogo que el común de la gente entienda y evitar muchos formalismos, evitar eso, entrar en las presunciones para que vean que yo sí sé, el artículo primero de la Constitución dice esto, el artículo fulano dice esto, y nos pasamos horas y horas recitando o reclamando artículos y eso genera una audiencia engorrosa y que no se entiende. Reitero, el principio de publicidad no nada más es que la gente esté ahí, sino que la gente entienda lo que está sucediendo, porque al final del día se convierte en una especie de revisor de los juicios. Entonces, yo los conmino para que tratemos en esa medida en las audiencias de generarlas así fluidas. Bien, entonces hay otro tópico por ahí que también yo critico porque desde mi punto de vista estamos atacando el principio de igualdad de las partes. Miren, el artículo 340 establece que también la figura de la coadyuvancia, es decir, una vez que el juez le notifica de la acusación a la víctima o ofendido, esta puede constituirse en coadyuvante. De hecho, desde mi punto de vista puede hacerlo en cualquier momento, pero formalmente ahí el Código Nacional lo reviste con esa característica de coadyuvante.
Entonces, ya tenemos la figura del asesor jurídico. Ahora también vamos a incluir la coadyuvancia y al fiscal. Entonces, son 3 partes procesales, porque recuerden, los 3 pueden alegar en audiencia, pueden ofrecer pruebas en audiencia, pueden solicitar, se corrijan vicios o formales de las acusaciones. Entonces, son partes activas. Por parte de la mesa de la acusación, entonces podemos tener al fiscal, al asesor jurídico y a la propia víctima ofendido constituye coadyuvante, mientras que de parte de la defensa solamente hay una parte procesal que se llama defensor. Pueden haber 10, 15, 20, 100 defensores, pero al final de cuentas representan una sola parte contra 3 que están del lado de la mesa de la acusación. Desde mi punto de vista, ahí sí el legislador rompió flagrantemente con lo que establece el principio de igualdad entre las partes. ¿Por qué? Porque está dando mayor beneficio a una parte. Entiendo que existían muchos reclamos, existía mucha inconformidad por parte de las víctimas ofendidos en relación a cómo eran representadas en los juicios, que el Ministerio Público casi nunca les tomaba en cuenta. Incluso recordemos que en el sistema tradicional la misma ley decía que la víctima ofendida no era parte, que al final de cuentas todo tenía que ser a través del Ministerio Público. Hoy se le reconoce la característica de parte y se obliga al Estado a que si no tiene los recursos económicos se le designe un asesor jurídico para que precisamente lo asesore y lo lleve a cabo en relación, lo guíe en ese proceso. Pero entonces tenemos ahora que se desfasó. Ahora del lado de la acusación, repito, tenemos 3 partes procesales activas, mientras que del lado del imputado tenemos nomás la defensa. Entonces, esas son las cuestiones que se deben de observar según yo, y por eso les decía un principio, yo considero que en esta etapa intermedia fue donde el legislador nos creó más incertidumbres. Y la Corte también se ha encargado de, en lugar de aclararnos los panoramas, en lugar de ver cómo se pueden ir diluyendo esas incertidumbres, pues parece que las ha incrementado por algunos tesis que ha emitido, lo que les decía, que parece que para la Corte sí se deben de ofrecer las pruebas en la fase escrita, cuando, reitero, para mí la fórmula es atender la fracción séptima del artículo 335 que habla futuro, y eso, y otra vez. Parece que hubo una falla, maestro. No se escucha usted, maestro Oscar. En un momento reanudamos, compañeros. Estamos esperando que se corrija esta falla. Compañeros, en un momento reanuda la señal. Hubo una pequeña falla técnica con el maestro Óscar Arturo Díaz Torrejón. No desesperen. Un momento, estamos nuevamente con ustedes. Maestro Martín. Maestro, ya se escucha bien. Perdón, otra vez una disculpa.
volví a cometer el error de la semana pasada. Es que me meto en la charla y se me olvida. Mi laptop está programada para que si no detecta movimiento se pone a invernar. Perdón, voy a procurar ya ahora sí por lo menos mover el cursor. Entonces, retomando la charla, decía que en esta etapa intermedia considero que nos han creado muchas incertidumbres porque precisamente se cometió el error que se ha hecho muy recurrente en México. Nuestros legisladores, desconozco si por pereza, por desconocimiento, por lo que sea, se les hace más fácil ir a otros países, copiar lo que ya tienen y trasladarlo a México tal cual, sin atender precisamente la economía, las costumbres, la idiosincrasia y todo lo que implica el caso mexicano y adaptar la legislación para lo que nosotros tenemos. Porque reitero, esa figura del término constitucional es una figura muy mexicana que tuvieron que incrustarla en el modelo chileno y aquí también, reitero, nos dejaron esa laguna. Aprovechando este impasse, ¿alguna pregunta hasta aquí? Permítame un segundo, maestro, enseguida leemos las preguntas. Ok, gracias. A ver, se activó el audio del licenciado Jesús González Mijes. Adelante, licenciado Jesús González. Lo escuchamos, licenciado Jesús. ¿Me dejas? Gracias que no escucho. Bueno. Se escucha bien, licenciado. Adelante con su pregunta. Continuamos con el licenciado Antonio Preciado. Parece que hubo un problema con el licenciado Jesús. Licenciado Antonio Preciado, adelante con su pregunta. Puede activar su micrófono, licenciado. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos, licenciado. Pues antes que todo, felicitaciones, maestro Torrejón, y a los organizadores. Gracias. Y tocó un punto muy importante. Yo tengo pues muy poca experiencia en este sistema, pero me tocó en una ocasión representar a la víctima en un asunto y me metí a estudiar pues un poquito a fondo el papel del asesor jurídico y he advertido la situación que usted comentó, que hay una desigualdad jurídica según lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque usted refiere a que ahí habría como tres partes en contra del acusado. Sí. Sin embargo, en la práctica yo he visto que ese planteamiento lo han hecho unas personas en un sentido y otros en otro sentido. Inclusive algunos jueces han tomado determinaciones que afectan a la víctima, o sea, aduciendo precisamente esa cuestión de desigualdad, y otros argumentando que no existe tal situación de desigualdad, porque normalmente interviene exclusivamente el asesor jurídico. En una audiencia de aquí del estado me tocó advertir en un delito ¿cómo se llama? De atentados contra la sexualidad de las personas, que sacaron al asesor jurídico argumentando precisamente ante el argumento del ¿cómo se llama? Del defensor, que había un plano de desigualdad. Y yo me di la tarea de comentar con algunos jueces que tengo esa confianza y lo que yo he estudiado, y decían pues que no estaban de acuerdo con esa situación, y yo concuerdo que no hay un plano de desigualdad porque normalmente interviene el asesor jurídico y no lo hace el imputado, la víctima y el ofendido, o sea, los tres al mismo tiempo no, lo hace normalmente uno, y aún así a veces se argumenta que hay un plano de desigualdad porque estaría el asesor jurídico y el Ministerio Público. No sé cuál sea su opinión, maestro. Mire, yo considero que desde la ley, incluso desde la propia Constitución, sí existe una desproporción, pero como usted bien lo dice, ya en la práctica, ya en la cuestión fáctica,
Sí, el Ministerio Público toma una situación así que, ok, yo nomás hago la cuestión de investigación, de la acusación y esto, y tú llevas a cabo lo que tiene que ver con la representación directa con la víctima. Entonces, sí hemos visto que en pocas ocasiones, primero, la víctima se constituye en coadyuvante. Entonces, nos quedamos con la figura del asesor jurídico y del Ministerio Público. Y hemos visto cómo el asesor jurídico, de otra forma, se mimetiza o se queda prácticamente anulada con la figura del Ministerio Público. Entonces, ya prácticamente no vemos una desproporción. Yo lo comento más por la cuestión de la ley. En la ley sí, desde mi punto de vista, reitero, sí se da una desproporción y una desigualdad. Pero por fortuna, ya en la práctica, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver en las audiencias, es el asesor jurídico queda reducido a su mínima expresión, y ya el Ministerio Público prácticamente es quien lo absorbe, porque en muchas ocasiones he escuchado asesores jurídicos que me adhiero a lo que dijo la Fiscalía y concuerdo con lo que dijo la Fiscalía y nada que manifestar. Entonces, en los hechos se ha llevado a ese nivel. Sin embargo, recordemos que también ya tenemos una ley nacional de víctimas, tenemos una situación en donde la víctima empezaron a generar muchas quejas, muchas inconformidades, precisamente porque su representación era muy opaca por parte del Ministerio Público. Entonces, ahora, con la figura del asesor jurídico, ya se sienten más representados. Entonces, yo coincido con usted. Por fortuna, en la práctica no vemos esa desproporción. Muy bien, maestro. Vamos a leer una pregunta de Facebook y continuamos a una de Zoom. ¿Le parece bien? Sí, por favor, sí. Osvaldo Avilés, ¿qué opinión tiene respecto ahora con la contingencia? ¿Se estarían violentando los principios rectores del sistema acusatorio, donde las audiencias no se están llevando? ¿Cómo son públicas continuidad e igualdad procesal, por ejemplo? Sí, ¿La vuelvo a leer? ¿Perdón? ¿La vuelvo a leer o está correcto? No, sí la entendí. Desde mi punto de vista, considero que efectivamente se está violentando lo que establece el artículo 16, y luego por ahí se está proponiendo que se lleven a cabo audiencias a través de estos medios como el que estamos ahorita poniendo en práctica. Sin embargo, yo he dicho que se estaría atacando el principio de mediación. Yo creo que un problema que hemos tenido en México es la tecnología avanza a pasos agigantados mientras el derecho va a paso de tortuga. Debemos de generar ya las condiciones para efectos de tratar de empatar un tanto cuanto el avance de la ciencia del derecho con la tecnología. Repito, si leemos el principio de mediación, no nos permitiría sacar audiencias a través de estos mecanismos. Lo otro que dice, el principio de concentración y continuidad, por supuesto que se está atacando, y también lo que establece el artículo 17, donde queda la justicia pronta y expedita. Entendemos que esta situación que estamos viviendo ahorita, que es precisamente la pandemia, la situación que estamos viviendo, es una cuestión que nos vino a modificar 180 grados nuestras rutinas, tanto profesionales como familiares, sociales, de toda naturaleza. Entonces, debemos de tener la capacidad de llevar a cabo lo necesario para sobrellevar y de una otra forma reducir y poder zanjar precisamente estos problemas que nos está generando esta contingencia. Aprovechando la tecnología, por supuesto. Desgraciadamente lo acabamos de ver aquí en Jalisco. El Poder Judicial del Estado de Jalisco se declaró prácticamente derrotado porque no tiene la tecnología, no tiene más bien la calidad de la tecnología que se requiere para llevar a cabo esto. Sin embargo, reitero, primero tenemos que hacer los ajustes a la propia ley para luego llevar a cabo las audiencias a través de estos mecanismos. Y sí, ya deberíamos de estar. A mí, por ejemplo, me acaban de notificar, el Estado de Aguascalientes el lunes ya inician actividades jurisdiccionales. Aquí acabamos de enterarnos que el 15 y muy seguramente hasta el 30 de junio vamos a seguir con esta suspensión. Sí creo
Por supuesto que esto sí está atacando principio, el 17, y por supuesto principio de continuidad y concentración. Coincido con usted. Muy bien, maestro. Tenemos otra pregunta de la licenciada Cristina Velasco. ¿Por qué se repite la mala fe de querer entregar la carpeta de investigación media hora antes de que inicie la audiencia? Son uno de los muchos vicios que traemos arrastrando del sistema tradicional. El Ministerio Público sigue tratando de, desgraciadamente, y lo voy a decir con esas palabras, inventando pruebas, adaptando su realidad a lo que efectivamente sucedió. Y eso es lo que tratan de hacer, tratar de ocultarnos la carpeta para que no nos enteremos. Sin embargo, pues es absurdo. ¿Por qué? Porque si a mí me entrega la carpeta 5 minutos antes, pues simplemente le digo al juez, ¿sabes qué? No me ha dado oportunidad de imponerme de la carpeta, no he hablado con mi cliente, por lo tanto, suspéndeme la audiencia, no sé, 2 o 3 horas para poder imponer. Y el Ministerio Público le implica pues también más tiempo. Entonces, es culminar al Ministerio Público para evitar esas prácticas obsoletas, anquilosadas, que ya deben de quedar en el pasado. Repito, debemos, los defensores, por supuesto, entender la carga de trabajo del Ministerio Público, pero también el Ministerio Público entender nuestra función y respetarnos mutuamente. Entonces, esa situación recurrente en donde el Ministerio Público, en una forma completamente ilegal, nos oculta la información y luego siguen todavía. Ahora, como la carpeta de investigación está desformalizada, nos cambian, pretenden cambiar hojas, generar cuestiones que no se dan y luego tratar de aparecerlas. Entonces, yo invito a los defensores para que hablemos con los ministerios públicos, los invitemos a que la lid, que significa el pleito, lo llevemos en términos de profesionalismo, en términos de honestidad, en términos de entenderlo recíprocamente, ¿sí? Y evitar ese tipo de marrullerías, como le decimos brevemente. Entonces, sí, desgraciadamente se siguen dando, pero sí es invitar al Ministerio Público para evitarlas. Bien, voy a leer una opinión del maestro Américo Enrico Espíritu. Sí. Es un sistema que entre el Ministerio Público y el juzgado en torno de audiencia están para poder procesar al imputado. Por eso el abogado defensor tiene que tener conocimiento del sistema para hacer valer los derechos fundamentales de su defensa. Es lo que opina el licenciado. Sí, sí, adelante, maestro. Sí, coincido con ustedes. Nos vendieron la idea de que el sistema era garantista. Sin embargo, hemos visto que por allá en la zona norte del país le llaman maridaje entre el Ministerio Público y el juez, y han hecho o han propiciado violaciones cuando el artículo primero, reitero, aparte de las convenciones internacionales, aparte el cúmulo de disposiciones que obliga el respeto a los derechos humanos, y eso, pero pues eso lo vemos en todo el mundo. Acabamos de ser testigos, lo que vimos, el policía que mató a este señor ahí en Estados Unidos. Entonces, violaciones de derechos humanos se están cometiendo a nivel mundial, pero eso no debe de decirnos, bueno, pues si pasa en todo el mundo, pues también aquí en México. Yo invito a los defensores, a los abogados, a buscar la manera de, si no, el Ministerio Público no quiere actuar conforme a derecho, pues presentamos las denuncias y las quejas que sean necesarias. Gracias, maestro Oscar. Tenemos una pregunta de Zoom. Licenciado Joaquín Esparza, adelante, tiene activado su micrófono. Adelante, licenciado Joaquín, ¿puede activar su micrófono? Muchísimas gracias. Un saludo, maestro Martín, maestro Oscar, Arturo y los organizadores. Pues ahorita estábamos a punto ya de ingresar a la parte de los artículos 338, 339 y 340. Y así como nos dice el maestro Oscar, yo considero que, aparte de no ser específico respecto a cuál es el momento formal en que se deben ofrecer unas pruebas, aquí hay otro ejemplo en el 338, 339 y 340, en el que se ve la inexperiencia y la falta de haberse hecho un ejercicio mental o prácticas
por parte del legislador de cómo se iba a desarrollar esta parte escrita de la audiencia, puesto que nos habla el 339 que presentada la carpeta de la acusación por escrito, nos habla de que obviamente tenemos que entender que se les va a dar a conocer tanto a la víctima y como al imputado o su defensa. Luego nos dice que el imputado, la víctima tiene 3 días para decidir si se constituye como coadyuvante del Ministerio Público. Luego, aquí nos habla de que pasados esos 3 días, entonces el imputado tiene el derecho de contestar la acusación. Entonces aquí sí hay un tremendo embrollo, quise decir, porque en primer lugar, yo como defensa, yo no sé cuándo le van a notificar a la víctima ofendido o su defensa o su asesor jurídico, cuándo le va a empezar a correr esos 3 días, cuándo se le vencen. Luego, al imputado jamás le vuelven a correr traslado con la contestación de la víctima, y la víctima allí en ese momento, en esa contestación que él puede dar, en el que decide que si se constituye como coadyuvante, ahí él puede señalar vicios formales que pudiera tener la acusación. Ahí él puede ofrecer otras pruebas que generalmente con ese escrito no nos corren traslado a la defensa del imputado. Aparte de que vamos a ciegas, no tenemos ni la menor idea de cuándo le empezarán a correr, y entonces si no tengo ese conocimiento tampoco voy a tener la certeza porque dice así: 3 días después, cuando le fenezca sus 3 días para decidir si se constituye como coadyuvante, le empieza a correr el término al imputado 10 días para contestar la acusación. Entonces, es imposible para mí saber cuándo me va a empezar a correr. Lo que tiene que hacer el imputado, simple y sencillamente, no poner atención en esos términos y contarle 10 días y contestar la acusación. Llegar a la audiencia y esperar a ver si el asesor jurídico contestó, y andar investigando en la audiencia. Si contestaste, dame por favor acá en lo bajito tu contestación, y si ofreciste más pruebas, también pues dámelas a conocer en ese momento. Entonces, es algo que no está especificado en el código, y nadie sabe cómo tiene que hacerse. Lo único que podemos hacer los defensores es agarro mis 10 días y contesto, y allá investigo que si contestó la víctima o no. Sí, un abrazo, estimado Joaquín, y agradecerte, por supuesto, todo tu apoyo. Completamente de acuerdo. Tú eres una de las personas que precisamente con ojo escrutador y con ojo clínico has revisado el código, y coincido contigo. Por eso yo decía que en esta etapa intermedia el legislador nos generó muchas incertidumbres. Completamente de acuerdo contigo. Esos famosos 3 días que tiene la víctima ofendido para constituirse en coadyuvante, y con los vicios que se tienen en los juzgados para efectos de notificaciones, para que luego a ti te corran traslado como defensor y empieces a contar tus 10 días para contestar la acusación. Y yo no me preocuparía tanto por contestar la acusación, sino por el ofrecimiento de pruebas, y más por, lo comentaban, el criterio que emitió un colegiado del primer circuito, diciendo que no obstante que el 340 dice que podrá, repito, y soy insistente porque es fundamental, el código dice que podrá, es decir, una facultad potestativa, en este caso de los defensores, si ofrecemos pruebas en nuestro escrito de contestación o nos esperamos a la audiencia intermedia. Pues el colegiado dijo que no, que debemos ofrecerlas dentro de esos 10 días. Entonces es absurdo. Y luego también los 3 días, recuerda, también 3 días antes de la audiencia para efectos de hacer escruto probatorio de las pruebas periciales. Entonces, sí hay una completa
dicotomía en relación a armonizar estos artículos. Por eso digo que debemos hacerle una operación quirúrgica a nuestro código, y ahora sí, tomando en cuenta el caso mexicano, la experiencia mexicana y todo lo que en México tenemos, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura jurídica, nuestros conocimientos, nuestra propia economía, a partir de ello crear un código que se adapte a nuestras condiciones, y entonces ir eliminando ya todas esas lagunas que por ahí nos dejó el legislador. Repito, todo esto se debe a que vieron el modelo chileno, les gustó y trataron de hacerlo tal cual, traslaparlo así. Entonces coincido contigo, y es una muestra más de lo que he estado haciendo referencia en relación a el desfasamiento que tenemos del procedimiento. Entonces, pues sí, y agradecer tu participación, mi estimado Joaquín. Gracias, maestro Oscar. Tenemos una pregunta de WhatsApp. Enseguida seguimos con las preguntas de Zoom. Tenemos 3 pendientes. No desesperen, compañeros. Hablando de la coadyuvancia, que es una garantía para la víctima del delito, el artículo 338 del Código Nacional de Penales establece que se hará dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación. En nada afecta que se haga desde la etapa inicial, Ministerio Público, aun y cuando se tenga que hacer hasta la etapa intermedia en términos de numeral antes citado. Sí, de hecho, no sé si recuerdan que yo precisamente comenté hace un momento que no obstante que el código establece que una vez que se le dio vista a la víctima ofendido de la acusación, tiene 3 días de conformidad con ese artículo referido 338 para constituir coadyuvante, lo puede hacer desde antes. Yo considero que el código ahí establece, ese es el último momento que tiene para constituirse coadyuvante. Lo puede hacer desde el propio inicio de la denuncia, desde la noticia criminal, designa a su asesor o le asigna a su asesor jurídico y él también se constituye coadyuvante. No existe un dispositivo que se lo impida. Entonces yo considero que más bien el legislador lo estableció ahí como último momento para que se constituya en coadyuvante, así. Pero sí, en nada afecta, ninguna consecuencia contraria traería el que lo haga desde antes. Y aparte le reitero que no existe ningún dispositivo que lo impida. Muy bien. Tenemos 2 preguntas más de Zoom, maestro. Sí. ¿Te gusta? Cumplimos con estas y continuamos. Sí, de hecho, el licenciado Pedro, tengo rato viendo lo que está levantando la mano. No sé si Pedro N. A ver, no lo ubico. Permítame ver si nuestros compañeros lo ubican. Es que está levantando la mano físicamente. Ahora no lo... Pedro M., ¿en dónde lo está haciendo, maestro? Lo estoy viendo ahí en su pantalla, ya tiene rato levantando la mano, entonces no lo está haciendo con... Pedro Nogueira, ¿será Pedro Nogueira? Sí, creo que es el Pedro. Sí. Doctor Pedro Nogueira, adelante, por favor, tiene uso de la voz. Sí, maestro Oscar y maestro Martín, y maestro Espíritu, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Me voy a salir un poquito del tema. Hace 8 días yo le hice una pregunta que en qué momento dado en la primera etapa se podía solicitar al defensor particular que suspendiera la audiencia del juez para poder contraatacar con indicios y pruebas. Me puse a estudiar y consulté con un magistrado de aquí de Jalisco, de la primera sala, y me dijo que no se suspendían, no se podía suspender en la primera etapa la audiencia, que